El día de hoy el título es Un reino de sacerdotes, es el título grandes, le gustan al pastor José. Un reino de sacerdotes, porque tiene que ver con toda la narrativa bíblica, ¿ya? Y tratamos de poder comprender. Y justamente el sermón de hoy día, ¿cierto?, que tiene como título El desafío del verdadero arrepentimiento, la circuncisión del corazón. Pero el día de hoy, hermanos queridos, antes de entrar de lleno a nuestro texto, me gustaría que, por favor, se abrochen los cinturones de seguridad, ya, porque este es un tiempo de profunda reverencia. Y nuestro contexto en el cual nosotros estamos viviendo te dice no. Tú vienes a la iglesia a ser un participante, a ser un espectador, y hay algunos elementos que nosotros hemos perdido en la esencia cristiana. Por lo tanto, quiero invitarte para que podamos tener una profunda experiencia, ¿cierto?, por la reverencia en torno a la palabra de Dios. Así es que mi consejo es que compruebes si llevas tu cinturón de seguridad el día de hoy, no vaya a ser que te vayas a caer de la silla, pero también que invites a tu mente e invites a tu corazón para estar aquí en este momento. Posiblemente tuviste una semana muy agotadora, posiblemente quizás te acostaste tarde anoche y estás luchando con el sueño o con algunos elementos ahí. Te invito para estar acá. Dicho sea de paso, quiero recordar que como personas, como seres humanos, como iglesia, nos gustan los extremos. ¿Ya? Somos extremistas en muchas cosas. A veces nos resulta preocupante que en los círculos, ya sea que participamos aquí en nuestra comunidad o en otros círculos cristianos, nos gustan los extremos, nos gusta una posición o un lugar en el cual estamos. Y hay un extremo de la vida cristiana donde la gente ni siquiera puede moverse de la iglesia, ¿ya? Donde las personas tienen que pedir permiso a su autoridad. Hoy día mismo la Maylin me mostraba un mensaje y me decía de una persona en una comunidad cristiana X, le dijo: mira, yo estoy en tiempo de ayuno, así es que no te puedo entregar esto que te tengo que entregar. Y te cuento que como estoy en ayuno, incluso tuve que ir a pedirle permiso a mis líderes para poder ir a buscar a mi hijo al colegio. Entonces, porque tú cachai cómo es el ayuno, le decía a esta persona a la May, porque cristianos estamos envueltos en este tipo de extremos, ¿ya? Ahora, hay otro, cierto, que no ven esto como un pecado mortal, y en el otro extremo hay personas que, o discípulos de Jesús que se sienten, o miembros de iglesia, tan cómodos, pero tan cómodos, que cuando estamos delante de la palabra del Señor, nos damos el derecho de pegar una pequeña siesta a la hora del sermón, nos damos el derecho, ¿cierto?, de poder responder algún mensaje de WhatsApp, podemos salir a tomar agua, podemos ir al baño, podemos ir a comprar al negocio que está ahí al frente y no sentimos absolutamente nada a aquello que nos está ocurriendo. Porque hemos perdido la dimensión mística, en el sentido cristiano, en el sentido real y verdadero, en el sentido de la palabra mística de la fe cristiana. Jesús lo dijo, Jesús nos habló que Él estaría con nosotros hasta el fin. Jesús está aquí ahora. Jesús está presente aquí en este momento, y cuando abrimos la palabra, cuando reflexionamos sobre los principios y valores, no soy yo quien está predicando, no soy yo quien está ministrando tu corazón, es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que escribió la Escritura, quien está redarguyendo cada una de estas cosas, quien cuida, quien trata a todos aquellos que estamos en este espacio. Es por eso que necesitamos pensar en las diferentes dimensiones, ¿cierto?, de la Escritura, de la vida cristiana y sobre todo del mensaje, de la predicación en la cual nosotros estamos involucrados. ¿Por qué? Porque mientras tú estás aquí
pensando que eres un espectador posiblemente o escuchando. El Espíritu Santo es quien está obrando de adentro hacia afuera. Es el mismo Espíritu que escribió la Escritura. Es el mismo Espíritu que está transformando tu vida personal y la está transformando en este espacio de comunidad como iglesia. Y esta dimensión es el resultado. Esto que estoy viendo yo es lo que me ha estado ocurriendo estos últimos meses y me han hecho pensar sobre mi rol como pastor, me han hecho pensar como líder de la iglesia por los acontecimientos que estoy viviendo como líder de esta comunidad y donde estoy como pastor desde hace casi 10 años. Y he sido responsable durante los últimos 10 años de semana tras semana, vivir esto y enseñarles esto. Y en este último tiempo, pienso en mi corazón, me debruzo delante del Señor orando en cómo y qué decir cada semana para que los discípulos de Jesús, para que hombres y mujeres de esta comunidad que están en el mundo el día de hoy, puedan vivir glorificando y agradando a su Señor en todo momento. Y esto de verdad, queridos, me ha inquietado bastante. Y esta inquietación es que oro por ustedes, oro por sus vidas, busco en ese espacio saber qué es lo que Dios está haciendo en las vidas de ustedes. En algunos momentos, como pastor, me alegro, pero en otros momentos este sentimiento de inquietud es tan grande y te voy a dar algunos ejemplos para que podamos entender de qué es lo que yo estoy hablando. Estos ejemplos son reales, de aquí, de nuestra comunidad, y no voy a dar nombres y no voy a dar detalles, ¿cierto? Y tampoco voy a decir el tiempo, podría ser desde hace 10 años o podría ser de ahora. Pero a veces, cuando yo doy ejemplos, las personas están más interesadas en lo que yo dije de mi hijo, en lo que yo dije en el ejemplo, y no están interesados en el principio bíblico, en el valor que está por detrás de ello. Entonces me gustaría que te pudieras pensar que los ejemplos que voy a dar son solo ejemplos, pero hay principios fundamentales que están por detrás de ellos, y quiero que entiendas el motivo de mi preocupación. De nuevo, no te apegues al ejemplo, al principio. Aférrate al hecho de que como pastor tengo preocupaciones internas por esta comunidad, por esta iglesia. Y como voy a comenzar dando el ejemplo de un mensaje ya de WhatsApp que recibí hace algún tiempo atrás de una persona de nuestra comunidad. Escucha. Hola, Pastor José. Te escribo porque ayer me impactó escuchar a una persona de nuestra iglesia. ¿Crees que una persona que ha escuchado los mensajes de nuestra iglesia durante años puede defender que debemos votar por un tipo de derecha o de izquierda, ¿cierto? Y bla, 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 bla. Espera un poco ahí. En tiempos como estamos viviendo nosotros en este espacio, lo primero que tenemos que pensar es: respeta a tu hermano, respeta a tu hermana que piensa diferente. Respeta. No permitas que las polarizaciones externas se conviertan en un factor de distanciamiento en tu relación con tu hermano en Cristo, con tu hermana en Cristo. Pero el mensaje de esta persona termina: ¿cómo puede ser una persona que dice ser cristiana defender tal posición? Más o menos pude pensar y entregar una respuesta en esta dirección. Entiendo tu asombro y molestia. Yo tampoco estoy de acuerdo con esta postura. Sin embargo, vivimos en una comunidad heterogénea y diversa como la que tenemos el día de hoy, altamente influenciada por una cultura que caracteriza la autonomía, la inmediatez, la superficialidad. Creo que sería muy difícil no encontrarse con situaciones como esta. Querido, querida, voy a citarte algunos ejemplos
de lo que te estoy diciendo. Número 1, llevo años enseñando sobre el lugar de la sexualidad en nuestras vidas como pastor, pero la gente todavía tiene relaciones íntimas o sexuales cuando quiere y cómo quiere, y no tiene ningún problema en que, siendo discípulos de Jesús, estas cosas no lo afecten en lo más mínimo. Número 2, escribí: también he hablado y he enseñado sobre la visión bíblica real del divorcio, pero la gente igual se sigue separando, aunque no se divorcien legalmente, y lo hacen cuando quieren, como quieren, y ellos no están ni siquiera dispuestos a conversar muchas veces el uno o el otro. En tercer lugar, he enseñado incansablemente sobre la crianza de los hijos, pero la gente aún sigue pensando que ofreciendo y comprando cosas podrá devolver o reparar su ausencia como padres, y siguen pensando que lo que el pastor predica sobre crianza es solo su opinión personal, porque no está viviendo lo que ellos están viviendo. En cuarto lugar, y por mucho que enseñe que si no cumples tus compromisos o abandonas el barco, alguien pagará el precio. Aún así, las personas piensan que sus irresponsabilidades y su falta de compromiso es solo de ellos, y que esto no afectará en lo más mínimo la vida de otros en la comunidad. Cito todos estos ejemplos no porque los considere más importantes, por ejemplo, lo que va a ocurrir ahora en diciembre, este ejercicio cívico de responsabilidad que tenemos que hacer con el voto, sino simplemente para darles ejemplo de la fragilidad de la relación entre lo que enseña hoy nuestra iglesia y la forma de actuar de miembros de nuestra iglesia en la vida cotidiana. Y esto es lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, ¿dónde se origina? ¿Dónde está la fuente de mi inquietud como pastor, queridos? Este motivo de preocupación que como pastor tengo tiene que ver, en primer lugar, solo a nivel de percepciones, porque esto no es un estudio científico acabado. A nivel de percepciones, veo la resistencia que las personas tienen a la práctica de los principios y valores que enseñamos en nuestra iglesia. Sí, la gente se resiste a la práctica de los principios y valores que llevamos 10 años enseñando. Por eso a veces me pregunto lo mismo que mi profesor de liderazgo, el pastor Ricardo Agreste, hace aproximadamente 11 o 12 años atrás, me enseñaba esto y decía: hay personas que han estado en una comunidad cristiana durante 5, 10, 15, 20, 30, 40 años y vienen todos los domingos a escuchar, decía Agreste, aquello con lo que no están de acuerdo, y regresan el domingo siguiente a seguir escuchando cosas con las que no están de acuerdo. Agreste decía así, que este era un tema complejo y parecía ser algún tipo de sadismo, porque como las personas que no están de acuerdo en cómo vivir la vida cristiana siguen yendo exactamente al mismo lugar para que le digan exactamente las mismas cosas en las cuales no están viviendo correctamente. Y en este sentido podemos pensar quizás que a las personas les ha faltado o les está faltando cierto discernimiento, una capacidad para discernir. ¿Pero discernir qué cosa? Discernir en relación a los ejemplos de la vida personal de quien está hablando, lo que es la opinión personal de quien está hablando y lo que son los principios y valores expuestos a partir de la palabra de Dios. Porque cuando los principios y valores de Dios son expuestos, queridos, porque te lo digo y te pido perdón, si tú eres discípulo de Cristo, lo que se espera de ti solo son dos cosas: sumisión y obediencia. Si tú eres discípulo de Jesús, lo que se espera de ti es sumisión y obediencia a la palabra. Pero si solo eres miembro de la iglesia, entonces en ese sentido no se espera mucho de ti. Si no eres discípulo y solamente eres miembro de la iglesia,
no se espera mucho de ti. Y estamos en un tiempo en el cual estoy pensando y reflexionando sobre este concepto de ser discípulo, ¿cierto? Y de ser miembro de iglesia. Y hay algunos que les puede asustar esto que yo estoy diciendo en este momento. Pero aquellos que nos acompañan desde el comienzo en nuestra plantación, desde el inicio de nuestra iglesia, cada vez que yo me paraba adelante a dar la bienvenida, yo les decía, bienvenidos a la Iglesia Presbiteriana Oasis de Redención. Y una de las cosas que yo les decía era lo siguiente: no estamos preocupados en que tú seas miembro de esta iglesia. Nuestra mayor preocupación es que tú seas discípulo de Cristo, es que tú seas discípulo de Jesús. Nos preocupa que comprendas lo que significa ser discípulo de Cristo. La preocupación más grande de Oasis de Redención no es que te recibas como miembro en cierta fecha. La preocupación más grande que tenemos como iglesia es que queremos hacer discípulos que vivan constantemente en arrepentimiento. Los discípulos de Jesús son hombres y mujeres que entendieron lo que pasó allí en la cruz del Calvario y se entregaron al amor y al perdón que Jesucristo nos ofrece en la cruz. Y una vez comprendido esto, se convierten en seguidores, en imitadores de Jesús en todo momento, cada día de nuestras vidas. Cuando oyes que Jesús va a enseñar, cuando oyes que Jesús tiene algo que decir, como discípulo, abres los ojos de este tamaño porque quieres saber qué es lo que tu maestro quiere decirte. Quieres abrir tu mente, quieres abrir tus oídos, quieres abrir tu corazón, porque los discípulos de Jesús tienen anhelo por lo que el maestro quiere decir. Sí, pero los miembros de la iglesia no necesariamente tienen que tener ese compromiso. En segundo lugar, una de las cosas que me aqueja y trato de conversar siempre, y hemos conversado domingo tras domingo durante los últimos 10 años, es la mentalidad consumista de aquellos que muchas veces vienen a la iglesia. Y en esa mentalidad consumista que se ha apoderado, ¿cierto?, de miembros de iglesias, de personas que frecuentan a la iglesia, es pensar que lo que nosotros tenemos aquí es un shopping o un mall para que tú puedas tener, ¿cierto?, atendida tus necesidades religiosas. Estamos, ¿cierto?, aquí como líderes, como hermanos o como iglesia para ofrecer servicios religiosos a las personas que están participando. Y hemos convertido a la iglesia, sin darnos cuenta, en un patio de comidas espiritual de autoservicio. Solo voy para obtener lo que quiero. Quiero que me sirvan. Y todos aquellos que han trabajado en algún momento en el retail saben lo difícil y lo complejo y lo terrible que es tratar con consumidores, lo terrible que es tratar con clientes. Porque día a día, como pastor y líderes, tenemos que enfrentarnos no a discípulos de Jesús que están en la dirección de la madurez cristiana. Como líderes nos estamos enfrentando a consumidores de religión, consumidores religiosos que están buscando cosas que le agradan o que no le agradan, encontrando lo que está bien o lo que está mal. Pero en este espacio, el cliente es aquel que piensa que tiene derechos y quiere las cosas a su manera. Y si no lo haces como el cliente espera, entonces cambian y se van a otro proveedor que pueda ofrecerles aquellos que, entre comillas, están buscando. Y en el contexto de las iglesias esto también ocurre. Hay gente que no se siente atendida por la carta del restaurante Oasis de Redención. Y cuando la carta de Oasis de Redención no tiene lo que estás buscando, entonces nos podemos retirar. Y luego toman una decisión. Como les digo, buscar otro proveedor, buscar otro mesón para atenderse. Durante estos últimos 10 años,
Yo podría enumerarle una gran cantidad de razones por las cuales la gente ha abandonado nuestra iglesia, pero no se las puedo dar todas porque si no ocuparía todo el tiempo del sermón. Pero les voy a nombrar algunas de las cosas por las cuales la gente se ha ido de nuestra iglesia. No estoy de acuerdo con que los niños más pequeños tengan que quedarse en el parque con los papás para poder ser atendidos. Yo no estoy de acuerdo con eso y hay gente que abiertamente se ha ido porque no hemos tenido un espacio, ¿cierto?, para poder atenderlos. No estoy de acuerdo que los avisos estén en el medio de la liturgia. No estoy de acuerdo con esto, me voy. No estoy de acuerdo, ¿cierto?, cuando los liturgos vienen y tienen todo escrito, incluso algunos liturgos leen hasta sus oraciones. No estoy de acuerdo con esto, entonces yo me voy a ir. No estoy de acuerdo con, ¿cierto?, el cambio de oficiales, con el cambio de algún presbítero, con el cambio de algún líder, con el cambio de algún líder en alguna actividad, entonces voy y me retiro. No estoy de acuerdo que los teens o los preadolescentes, ¿cierto?, no participen en el tiempo del culto. Me voy. No estoy de acuerdo con que la predicación no sea únicamente presencial. No estoy de acuerdo en que Oasis de Redención tenga que estar transmitiendo los cultos a otros hermanos. Entonces me voy. Es interesante. Y esta línea de no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Cuando la comunidad cristiana es un espacio para que podamos construir juntos una mentalidad, una unidad de pensamiento en aquello que todos coincidimos. ¿Por qué? Porque creemos en Dios Padre, que es creador del cielo y de la tierra. Creemos en su Hijo que entró en la historia para salvarnos en la cruz. Creemos en el Espíritu Santo derramado sobre la iglesia. Creemos en la iglesia como comunidad de discípulos que estamos en misión. Creemos que Jesús regresará el último día y nos va a rescatar y traerá su reino y transformará y hará todas las cosas nuevas. Pero esas cosas que creemos no son importantes. Esas cosas que creemos no son importantes. Más importante es cómo el otro te miró. Más importante es que el otro no te saludó. Más importante es cualquier otra cosa que estas enseñanzas profundas sobre la fe cristiana. Pero esto que acabo de decir es el discurso de un discípulo. Porque muchas veces como miembros, el discurso del cliente es diferente. Y el discurso del cliente es, no estoy de acuerdo. Y en este minuto, posiblemente, estás pensando en esto de discípulo o cliente o miembro cliente. Así es que si en este momento tú estás diciendo, no estoy de acuerdo contigo, pastor, ya sabes en qué parte de nosotros estamos. Estamos delante del Señor como comunidad, como cuerpo. Muchos de ustedes se recibieron como miembros de la iglesia y ustedes estuvieron de acuerdo en comprometerse, en someterse a la guía, al cuidado del liderazgo y al liderazgo de esta persona que es el pastor de la iglesia. Mientras pienso estas cosas, mientras pienso estos argumentos para poder compartir con ustedes, también estoy pensando en el estudio bíblico de la semana. También estoy pensando en que tenemos que abrir el espacio para los nuevos miembros en nuestra iglesia. Abrir espacio para el cuidado y pastoreo de los líderes, para el cuidado y pastoreo de otras personas. Mientras pienso esto, estoy aquí buscando que los discípulos de Jesús en Oasis de Redención, porque esto fue lo que hicimos. Muchos de ustedes trabajaron y se entregaron como discípulos antes de tener el timbre, antes de tener la firma como miembros en esta comunidad. La mayoría de ustedes, o los más antiguos, fueron recibidos como miembros un año después.
Pero veníamos 1 año y medio antes sirviendo. Y no era porque eran miembros, era porque el corazón del discipulado estaba en el centro de sus vidas y de sus existencias. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es el papel? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús en medio de nuestra comunidad? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Quiero mostrarles y quiero invitarlos para que el Señor pueda revolucionar sus mentes. Si quieren vivir esta revolución, cuando hablaba de la serie de mensajes, ¿cierto? De ser una luz a las naciones. Esto tiene que ser un divisor de agua para tu existencia. Porque si reflexionas profundamente en el sermón de hoy, es posible que a partir de hoy tu vida pueda ser cambiada y transformada. Y recordarás el día de hoy como este divisor de aguas entre ser simplemente un miembro, simplemente un consumidor de religión, o ser un verdadero discípulo de Jesús, donde este punto de inflexión te guía a caminar con Jesús, a caminar con Dios dentro de esta comunidad cristiana. La palabra del Señor el día de hoy, entonces, en Jeremías capítulo 4, donde yo ya les hablaba el título, un reino de sacerdotes, pero el desafío del verdadero arrepentimiento, la circuncisión del corazón, la circuncisión del corazón. Jeremías capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4, dice así: Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras diciendo, tan cierto como que el Señor vive, entonces en Él serán benditas todas las naciones y en Él se gloriarán. Versículo 3. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén: abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Habitantes de Judá y Jerusalén, circunciden sus corazones, circuncídense para honrar al Señor. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Lo primero que quiero decir, y este texto a partir del capítulo 3, ¿cierto? Nos está hablando de que nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor es como un matrimonio. Así es que voy a participar en este minuto con esta metáfora que el mismo profeta Jeremías está hablando. Nuestra relación con Dios es como un matrimonio. Y esto es uno de los temas principales dentro de la escritura hebrea. Si tú observas, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, la Tanaj o el Pentateuco, ¿cierto?, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, que es la Torá, te darás cuenta que esta relación de Dios, ¿cierto?, con el pueblo, cómo un matrimonio se da de inicio a fin. Es un tema principal. Y el tema es que no puedes entender tu relación con Dios. Es que no podemos entender nuestra relación con Dios estrictamente pensando en que Dios es mi rey. No podemos entender únicamente, ¿cierto?, nuestra relación con Dios pensando que solamente somos súbditos, o pensando que el Señor es mi pastor, ¿cierto?, y relacionándote como una oveja, o incluso que Dios es tu padre y tú eres su hijo. Son imágenes importantes, son metáforas, ¿cierto?, que la Escritura nos entrega para mostrar nuestra relación con Dios, pero ellas no agotan de ninguna manera, ¿cierto?, sino que van profundizando lo suficiente para decir cómo es nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque Él busca una relación con nosotros. Pero este pasaje que acabamos de ver, Jeremías capítulo 4, nos dice: Dios quiere relacionarse contigo tan intensamente, tan personal, tan íntimo,
pero al mismo tiempo Él quiere que sea vinculante y que sea duradero. Lo que Dios te está diciendo ahora es: no puedes entenderme, no puedes entender mi amor por ti, o no puedes entender nuestra relación a menos que me entiendas como tu esposo. No es suficiente entenderme como rey, no es suficiente entenderme como pastor, no es suficiente entenderme como padre. Tienes que verme como tu esposo. Por ejemplo, en Isaías 54, el Señor le dice a Israel: no temas, porque yo soy tu hacedor, tu esposo. El Señor Todopoderoso es su nombre. Él te llamará como una esposa abandonada, como una esposa angustiada en el espíritu, como una esposa que se casó joven, solo para ser rechazada, dice tu Dios. En Isaías 62, el Señor se deleitará en ti, así como un joven se casa con una doncella, como un novio se regocija con su novia, así tu Dios se regocijará contigo. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa decir que no entiendes a Dios hasta que no entiendas que estás casado, casada con Él? Hasta que no entiendas el verdadero concepto del matrimonio. Hay 3 razones fundamentales para poder entenderlo. 1, el matrimonio es una relación de prioridad. El matrimonio es una relación de intimidad y el matrimonio es un instrumento de poder, de potencia transformadora. Mira cómo funciona el matrimonio para que después puedas ver cómo Dios va a operar en tu existencia. Cuando nosotros hablamos del matrimonio como prioridad, lo que tú estás diciendo es: yo tengo y yo asumo un compromiso exclusivo. El matrimonio implica un compromiso exclusivo donde la pareja se coloca mutuamente como la máxima prioridad, por encima de otras relaciones y por encima de otros compromisos. En ese compromiso exclusivo, ¿cierto? Muchos matrimonios se separan. ¿Por qué? Porque se olvidan que el primer compromiso ya no es la esposa, sino que son los hijos, es el trabajo y un sinnúmero de cosas. Al mismo tiempo, el matrimonio como prioridad te recuerda que existe, ¿cierto?, una dedicación total. Requiere una total dedicación a la relación, priorizando las necesidades, el bienestar del cónyuge por sobre los intereses personales. El matrimonio también es un espacio de sacrificio y servicio. La prioridad matrimonial implica un espíritu de sacrificio, servicio, donde ambos cónyuges están dispuestos a dar y sacrificarse por el bienestar del otro. Te puede ir como las reverendas, pero si estás casado y en este matrimonio tu esposa te está acompañando, tu marido te está acompañando, el mundo se puede caer el mundo entero en 1000 pedazos. Pero tú y tu marido, tú y tu esposa están bien porque están en ese espacio. No importa lo que ocurra, vamos a reventar el mundo, vamos a darle con todo, porque estás con aquel, con aquella que tomaste, ¿cierto?, ese espacio de compromiso, de dedicación y también de sacrificio. También el matrimonio implica en tomar decisiones en conjunto. Y a veces, cuando tú no estás alineado, cuando tú no estás bien con tu cónyuge, ¿sabes lo que va a pasar? Puedes estar espectacular en el mundo, pero no importa cuán bueno sea, no importa cuánto dinero ganes, no importa cuántos amigos tengas, no importa cuán bien te vaya en el mundo, en la iglesia, en el trabajo, en la profesión, no importa. Si no estás bien con tu cónyuge, nada del mundo te va a hacer feliz. Al mismo tiempo, el impacto por las decisiones de trabajar en metas en conjunto y objetivos comunes abre el espacio para tiempo de calidad, que requiere dar un tiempo real, verdadero, que fortalece el lazo emocional y fomentando una conexión profunda a lo largo del tiempo. El Señor te dice:
no puedes conocerme como un agregado. No puedes conocerme como algo más. Yo no soy una fuerza que te impulsa cuando tienes problemas. Yo no soy el suplemento vitamínico que tú necesitas. Yo no soy, ¿cierto?, ese que te está empujando. Mi relación contigo, tu relación conmigo debe ser la prioridad número 1 de tu vida, número 1 de tu existencia. Todo lo demás es negociable. Nada puede estar por encima de tu relación conmigo. Todo lo demás viene en segundo plano, viene en segundo lugar. Mi relación contigo es lo primero. El resto puede ser descartado. Es así como funciona nuestra relación con el Señor. En segundo lugar, el matrimonio como intimidad, ¿cierto?, que nos muestra cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios. Primero, que en tu matrimonio como intimidad revela y muestra que la intimidad matrimonial implica en una revelación completa al cónyuge, sin reservas ni ocultamientos. El cónyuge, tu cónyuge, es quien te conoce profundamente, es quien conoce la verdadera revelación de quién eres tú, y no solamente en el aspecto físico, sino que también en el aspecto emocional y espiritual, porque la relación de intimidad va más allá de lo físico, porque se está construyendo una conexión espiritual, emocional, que fortalece la relación. Y esto te entrega una confianza inquebrantable, donde ambos cónyuges se sienten seguros para compartir sus pensamientos, deseos y temores más íntimos. Otras veces yo he molestado con esto, pero cuando la Maylin me dice que yo soy hermoso y que me ama, el mundo se puede estar cayendo a pedazos. Me pueden decir negro, feo y un montón de... No me importa, porque mi esposa me ama y me encuentra hermoso. Y eso es fantástico para mí, porque sé que me ama, que hay que nos conocemos, que hay una conexión. Pero si la Maylin me dice, oye, qué horrible eres, no importa lo que el mundo me diga, no me importa que el mundo me diga, oye José, te pareces a Brad Pitt, qué fantástico, ¿cómo estás? Porque si la Maylin no me encontró hermoso, nada de lo que diga el mundo va a poder arreglar eso. Y por lo tanto, el matrimonio en este espacio de intimidad, de aceptación mutua, incluye donde los dos se sienten amados y valorados por ser quienes son realmente, sin juicios ni críticas, con una comunicación abierta, donde donde el matrimonio muestra la comunicación abierta, honesta, creando espacios donde los cónyuges se sienten libres para expresar sus sentimientos y pensamientos más profundos. Yo quiero tener una relación contigo, dice el Señor, de intimidad. Mi relación de intimidad contigo es superior a la relación de intimidad que tienes con tu esposa, porque yo te conozco absolutamente todo. Tú puedes esconderle algo a otros seres humanos, incluso tú puedes esconderle algo a tu cónyuge. Conmigo no lo puedes hacer. Yo te conozco en lo más profundo. Yo me puedo conectar contigo de manera emocional, de manera espiritual. En mí puedes encontrar la confianza absoluta e inquebrantable. Yo te acepto como eres. No necesitas hacer algo para que yo te acepte. No necesitas orar más. No necesitas leer más la Biblia. No necesitas ser el mejor hijo. No necesitas ser la mejor hija. No necesitas ser el mejor padre. No necesitas ser el mejor esposo, la mejor esposa. Yo te acepto así como tú estás. Ven conmigo a tener esta intimidad. Y en tercer lugar, el matrimonio es este potenciador de los cambios vitales y de los cambios profundos que nosotros tenemos como cuerpo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Que el cónyuge tiene el poder de transformar tu propia autovaloración. El matrimonio tiene el poder de transformar y elevarte a tener una percepción individual a través del amor y de la aceptación. Cuando
cónyuges no valoran al otro, ¿sabes lo que ocurre? Tu autovalor va descendiendo. Si tu marido o si tu esposa no te valora como tú eres, tú te vas a valorar mucho menos que eso. Y eso va a afectar tu salud emocional. ¿Por qué? Porque eso va a tener un impacto significativo, ¿cierto?, en tu salud. Porque vas a encontrar apoyo, vas a encontrar consuelo en los momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles que no puedes hacer absolutamente nada, vas a salir al mundo y vas a decir: estoy siendo cambiada por Dios, pero por lo que mi cónyuge está haciendo también en mi vida, por cómo me ama, por cómo me valora, por cómo su influencia en mi vida ha hecho que mi salud emocional sea diferente. Pero también el matrimonio es un fuerte potenciador para sanar y curar las heridas, porque en el matrimonio es el primer espacio donde el corazón y el alma son sanados, donde encontramos, ¿cierto?, que el otro ofrece un espacio seguro para limpiar, para curar las heridas emocionales, ¿cierto?, para que sean tratadas y curadas. Pero no solamente eso, el matrimonio también potencia el desarrollo personal, ya que el apoyo y la comprensión del cónyuge lo invita a seguir creciendo, a no quedarse estancado en el mismo lugar, a ser una persona mejor para la gloria de Dios. Y son inspirados dentro del matrimonio a crecer el uno y el otro, dándose este apoyo. Pero al mismo tiempo, cuando un matrimonio potencia todas estas cosas, también hay una capacidad de transformación y de cambio, entendiendo que por medio del matrimonio somos motivados a superar desafíos y alcanzar el potencial máximo. Si eso ocurre en el matrimonio, el Señor dice: yo te entregué mi espíritu está contigo. Y mi espíritu te capacita a cada momento. Mi espíritu te ha dado dones diversos para participar del cuerpo de Cristo, y que no seas exactamente el mismo personaje cuando llegaste hace 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 10 años. Yo te entregué mi espíritu. No puedes ser el mismo. Tienes que ser transformado. Por lo tanto, así como en el matrimonio se potencia: yo soy el Dios poderoso, yo soy el Dios potente que transformo, que tengo la verdadera autovaloración para ti, que te puedo entregar la salud emocional, curar todas tus heridas y mostrarte que el desarrollo personal no se encuentra en las cosas que tú hagas, y sí en mi relación contigo. Porque yo te di la capacidad para que día a día te parezcas más a mi Hijo, para que día a día te parezcas más a este varón perfecto en el cual nosotros estamos caminando. Si no entiendes que tu relación con Dios se parece al matrimonio, entonces no has entendido cómo está funcionando. Y por lo tanto, el verdadero arrepentimiento nos muestra 4 cosas en este pasaje para transformación y una cosa para destrucción. En primer lugar, estos son puntos cortos, así es que no se preocupen. El verdadero arrepentimiento quebranta y transforma, llevándote de regreso al Señor. Cuando hay verdadero arrepentimiento, eso es lo que ocurrió con el hijo pródigo. En ese momento se dio cuenta y comenzó Dios a obrar de adentro hacia afuera. Pero ¿qué significa que el verdadero arrepentimiento te quebranta y transforma y te lleva al Señor? Es que tú como persona, tú como discípulo de Jesús, comienzas a tener conciencia de que el Evangelio, de que la buena noticia trae una necesidad profunda de regresar al Señor. Mira lo que dice el texto: Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mí tu vista, tus ídolos abominables, tus ídolos abominables, y no te alejas de mí. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables. La frase en el hebreo original, lo que Jeremías está diciendo sería esto: si quitas de mi vista esas cosas repugnantes que tú
estás usando como ídolos. Si tú quitas de mí esa idolatría repugnante que está delante de mí y no te alejas de mí, vuelve. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? Que Israel, ¿cierto?, reconoce la ineficacia de confiar. En el capítulo 3, 23 al 25 dice: si tú, Israel, quieres volverte de tus caminos vergonzosos, entonces debes volverte a mí. El 23 al 25 dice que Israel estaba confiando en montañas, que estaba confiando en colinas, que estaba confiando en símbolos de seguridad, reconociendo que la verdadera salvación, ¿cierto?, proviene del Señor, pero colocando su confianza en aquello que ven. Pero aquí están confesando la vergonzosa idolatría arraigada desde su juventud, que ha consumido sus recursos, que ha consumido a las generaciones pasadas. ¿Y qué está haciendo Israel? Admitiendo su pecado y está llegando al arrepentimiento, producto de todo este tiempo que estuvieron en desobediencia al Señor. Y le está diciendo: Israel, o sea, es una relación matrimonial, es una relación de pacto. Israel es la esposa del Señor. Si piensas en volver, si meditas en tus acciones, si meditas en lo que crees y no en las cosas superficiales, si meditas no en lo que Oasis Kids está diciendo, no en lo que Oasis Teens está haciendo, si meditas en la palabra del Señor, en la confesión de fe, de lo que creemos como iglesia, si piensas en volver, entonces estás meditando en lo real y verdadero. Vuélvete a mí, regresa a mí. Si piensas en volver, te transforma de adentro hacia afuera. Si piensas en volver, te transforma de adentro hacia afuera. Y en este versículo, ¿qué es lo que podemos decir? Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, le dice, es repugnante para mí. Hermanos, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Porque nosotros estamos tan acostumbrados, estamos tan poderosamente acostumbrados a pensar y en reflexionar que sí, no, esto sí. Y nosotros vamos arreglando, vamos acomodando todas las cosas y tenemos pequeños ídolos de nuestro corazón que lo vamos acomodando, le cambiamos la ropa, lo ponemos acá. Pero el Señor dice: aparta de mí aquellas cosas repugnantes. Aparta de mi vista esos ídolos abominables y no te alejes de mí. O sea, yo te quiero a ti, pero aparta aquello que me aleja de tu presencia. Yo te quiero conmigo, pero aparta aquellas cosas a las cuales tú las has colocado como ídolo. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento quebranta y transforma a las naciones por medio del testimonio de palabras y acciones. El verdadero arrepentimiento quebranta y transforma a las naciones por medio del testimonio de las palabras y acciones. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo vivo el verdadero arrepentimiento, tengo conciencia de que el evangelio que está transformando mi vida, que está transformando nuestras vidas, tiene el poder para bendecir a las naciones. Si con fidelidad, justicia y rectitud juras diciendo tan cierto como que el Señor vive, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Hay algo maravilloso en estas palabras. Primero, porque nos muestra el carácter sacerdotal como reino de sacerdotes en dos dimensiones profundas. La primera es que en este carácter sacerdotal espiritual, o sea, el pueblo se dirige a Dios, y cuando se dirige a Dios tiene que renunciar a los ídolos, como acabamos de ver en los versículos anteriores. Y aquí hay renuncia, aquí hay entrega a su Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser fiel, tiene que ser justo, tiene que ser recto en sus acciones. Y el sacerdote, ¿cierto?, va a tener este espacio de
intermediario, como lo veíamos la semana pasada en la predicación del hermano Iván. Vamos a buscar a Dios, vamos a buscar tener una vida de piedad, vamos a buscar tener una vida de intimidad con Dios en todo momento. Este carácter sacerdotal espiritual, con fidelidad delante de Él, renunciando a mi propio ego, renunciando a mis propias pasiones, renunciando a mis propios deseos, para que mi vida sea completamente transformada, siendo un discípulo de Jesús, siendo un discípulo de Jesús en la relación de intimidad con Él. En segundo lugar, nos muestra también el carácter sacerdotal ético, intermediario nuevamente, pero hacia el pueblo, hacia el pueblo. Cuando nosotros tenemos esta dimensión con Dios, podemos nosotros ahora entender que hacia aquellos que no le conocen, vemos cómo el carácter social, el carácter de la fidelidad, el carácter de la justicia y de la rectitud, debe manifestarse por medio no solamente de palabras, sino que también de acciones concretas. Aquello que vivo en intimidad con Dios tiene su reflejo en el día a día, en mi vida justa, en mi vida recta, en mi vida de fidelidad. Es imposible tener un carácter sacerdotal espiritual siendo mezquino. Es imposible tener un carácter sacerdotal espiritual y donde la ética del reino no se manifiesta en nuestras vidas. Debo ser fiel en todo lo que hago, debo ser justo, debo ser recto en todos aquellos espacios en los cuales el Señor me ha colocado. ¿Por qué? Porque a donde yo piso el Señor está avanzando, porque no soy un intermediario de mí, soy un intermediario del Dios creador, y cuando yo camino, cuando yo doy un paso, lo que la gente ve o debería ver es a Cristo. Pero al mismo tiempo, este verdadero arrepentimiento que nos quebranta y nos transforma, ya pastor, habló de eso, pero ¿qué tiene que ver aquí a las naciones y todo esto? Es que cuando nosotros vivimos de manera justa, vivimos de manera fiel, vivimos de manera recta y decimos y juramos que el Señor vive, aparece el anuncio al mundo de la buena noticia. Si con fidelidad, justicia y rectitud juras diciendo, tan cierto como que el Señor vive, es el querigma, es el anuncio al mundo de la buena noticia. Y esto es maravilloso, porque mientras pensamos en nuestra relación con Dios de manera individual, el Señor nos está diciendo que tu acción individual, que nuestra acción como pueblo, si nosotros manifestamos esta predicación, este anuncio de la buena noticia, que en Jesucristo, en Dios encarnado, encontramos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos el espacio para anunciar. Y cuando nosotros anunciamos al mundo la buena noticia, el versículo 2 dice, entonces en Él serán benditas las naciones de la tierra y en Él se gloriarán. ¿Cómo no recordar el pacto? ¿Cómo no recordar el pacto de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3? Que encarnamos el pacto, en Él serán benditas las naciones. ¿Qué significa esto, queridos, de encarnar el pacto? Que lleva al evangelismo, lleva a las naciones para que todas ellas puedan glorificar a Dios, lleva al pueblo a ser una luz a las naciones. Yo sé que muchos de ustedes a veces quizás se preguntan, tanto color que le ponen con Tocopilla, tanto color que le ponen con Iquique. Oh, sí, los hermanos de Tocopilla, sí, los hermanos de Iquique. Pero ¿sabes? Se queda ahí en el reclamo o se queda ahí en el buen deseo. Pero tu vida tiene que ser un reflejo de encarnación, de que donde tú estás, las personas que están a tu alrededor serán benditas,
porque estás proclamando, ¿cierto?, que el Señor vive. Y cuando yo hablo de proclamar, no estoy hablando que te transformes en ese cierto compañero de trabajo, el canuto, donde le dice a sus compañeros: oye, yo llegué a esta pega, pero está estrictamente prohibido que cada uno de ustedes diga garabato, porque yo no puedo escuchar garabato porque mi religión me lo prohíbe. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que te transformes, ¿cierto?, en una persona que va y está apuntalando. Cuando tú vives de manera fiel, cuando tú vives de manera justa, cuando tú vives de manera recta, cuando tú eres un buen compañero de trabajo, cuando tú eres fiel, cuando tú no eres una persona mentirosa, la gente observa. Cuando tú eres una persona justa y ves que hay injusticias y ven que tú estás reclamando por lo que es justo, o cuando te ven a ti actuar de manera recta, las personas ven y las personas se van a acercar a ti, o el mal se va a alejar. O abiertamente serás bendecido. Pero nunca esto quedará sin nada. Por lo tanto, te vas a encarnar, porque las personas ya serán benditas con tus acciones y también serán benditas con tus palabras. Y esto te va a abrir espacios para compartir el Evangelio cada día de la semana. Eres un discípulo, no eres un religioso, no eres un consumidor de religión que estás esperando todos los días de la semana para decir qué palabra el Señor me tiene esta semana para que mi corazón... No, eres un discípulo del Señor, y lo que el Señor quiere es que tu vida sea completamente transformada, para que mientras tu vida sea transformada, tu fidelidad, tu rectitud, tu justicia pueda transformar también el espacio que el Señor, en el cual el Señor ha colocado, para que sean benditas las naciones. El doctor John Stott escribió un libro que en español se llama La predicación puente entre dos mundos. Pero el nombre no le hace justicia. El verdadero nombre es escucha, o las dos escuchas, que es escuchar a Dios y escuchar al mundo. Nosotros, si somos verdaderamente cristianos, si somos verdaderamente discípulos, cada vez que escuchamos a Dios con un oído, estaremos escuchando con el otro las necesidades del mundo, y en ese espacio Dios nos va a colocar. Por lo tanto, cuando tú vives el verdadero arrepentimiento, el Señor te quebranta, te transforma, pero por medio de tu testimonio también va a quebrantar a las naciones, en este caso a todos aquellos que están a tu alrededor. Y si como comunidad somos quebrantados y transformados, la ciudad de Antofagasta tiene un espacio para recibir la gracia de Dios. En tercer lugar, el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento quebranta y transforma la falsa identidad. ¿Por qué? Porque no eres pagano, aunque te comportes como tal. No eres pagano, aunque te comportes como tal. No eres pagana, aunque te comportes como tal. Porque si eres una persona que vive el arrepentimiento, vas a tener una conciencia de que la misión y el reino de Dios es dinámico y no estático. Mira lo que dice el versículo 3. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén: abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Si nosotros somos lectores descuidados, lo que podríamos pensar es tratar de entender este pasaje con la retórica de Jeremías, ¿cierto? De abrir surcos, de sembrar y de no sembrar entre espinos. Deberíamos pensar entonces que al verdadero arrepentimiento te quebranta y te transforma para guiarte a la misión. Error. No es eso lo que está diciendo el pasaje. Esta retórica y este paralelismo en la poesía hebrea que usa Jeremías es para decir que el verdadero arrepentimiento es un espacio duro, es un terreno duro en el cual hay que labrar constantemente y donde no puedes sembrar entre espinos. ¿Qué significa esto? Arrepentirse verdaderamente no es fácil. Arrepentirse requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere no solamente la motivación, sino que requiere la profunda obra del Espíritu de Dios.
para que nosotros podamos ser transformados de adentro hacia afuera. Y el Señor te está convenciendo en este minuto de tu pecado, de cómo has estado llevando tu vida. Dile: perdón, Señor, porque no he trabajado en aquello que tú estás haciendo en mi existencia. No he trabajado en aquello que tú estás haciendo en mí. Y el Señor te dice: abre surcos ahí donde la tierra no está labrada. Vive una vida buscando al Señor. Anda a orar, anda a meditar en la palabra. Esfuérzate para la piedad. Esfuérzate para poder vivir una vida de quebranto y de transformación. Y sal de aquellos espacios que impiden que puedas vivir un verdadero arrepentimiento y no siembren entre espinos. Quiero decirle a mis queridos adolescentes: el Señor sabe que es difícil, el Señor sabe que ustedes vienen, el Señor sabe que ustedes le aman, pero el Señor también les habla el día de hoy. Tienen que arrepentirse verdaderamente. Tienen que arrepentirse verdaderamente. Y el verdadero arrepentimiento requiere esfuerzo, porque hay que labrar en terrenos donde a ustedes les va a costar. Si a mí, que soy pastor, queridos, si a mí, que soy pastor, me cuesta y es difícil, con mayor razón, pero quiero decirles que no están solos. Quiero decirles que tienen una comunidad, una iglesia, que tienen líderes, que si están luchando con pecados profundos en su vida, caminemos juntos. No le crean al mundo. No le crean al mundo pensando que una simple disculpa lo arregla todo. Tenemos que vivir juntos en este espacio. Sí, el Señor te acepta, el Señor te recibe, pero no te puedes quedar con eso. No nos podemos quedar con eso. Y esto que le digo a los adolescentes, se lo digo a cada uno de nosotros, hermanos queridos. Necesitamos labrar, necesitamos arar surcos, necesitamos no sembrar donde están los espinos. Y este es un llamado a la nación, es un llamado a la ciudad, porque dice habitantes, es un llamado al individuo. Dios conoce el pueblo, Dios conoce la verdadera identidad del pueblo, Dios sabe lo que el pueblo está necesitando. Dios sabe que necesitamos una vida de arrepentimiento, pero también abrir surcos significa salir y pedirle al Señor que nos saque de nuestra comodidad. El Señor tiene que sacarnos de nuestra comodidad. En cuarto lugar, el verdadero arrepentimiento quebranta y transforma el propio corazón, la profunda intimidad. Miren lo que dice: habitantes de Judá y de Jerusalén, circunciden sus corazones, circuncídense para honrar al Señor. Habitantes nuevamente, o sea, el llamado nuevamente es al pueblo, el llamado es nuevamente a la ciudad, el llamado es nuevamente al individuo. Cuando en hebreo la palabra se repite, por ejemplo, ellos no tienen, como lo he enseñado otras veces, no tienen la palabra santísimo, ¿ya? Entonces, para decir Dios santísimo, ellos dicen santo, santo, santo. Escriben la palabra 3 veces para mostrar este tamaño. Lo que aquí ocurre en Jeremías, que está hablando nuevamente, está diciendo: esto es importante. Esto es importante y nosotros no debemos. Así que es un llamado al pueblo, es un llamado a la ciudad, es un llamado al individuo. Es Dios se está concentrando en ti. Dios se está concentrando en aquello que te impide tener, ¿cierto?, una relación de intimidad con el Dios creador. Vamos a pasar unos últimos minutos en esta parte. ¿Qué quiere decir circuncidar los corazones? Y aquí en Jeremías, el corazón es el núcleo del yo moral. En Jeremías nos proporciona cuál es nuestro centro de control. Y Jeremías nos está diciendo: tu centro de control y orientación moral es tu corazón. Pero Israel ha seguido su corazón y esto lo ha llevado lejos del Señor. Y esto lo ha cubierto
Y esto lo ha alejado, ¿cierto? Llevándolo a contaminarse con los otros dioses. Y Jeremías, capítulo 9, capítulo 5, capítulo 3, capítulo 16, capítulo 18, Jeremías habla de cómo es terco y rebelde, cómo el corazón de Israel se ha contaminado, y este corazón contaminado necesita una circuncisión. El corazón incircunciso de Israel lo coloca bajo el mismo juicio que las otras naciones. ¿Qué es lo que significa tener un corazón circuncidado? Cuando tú piensas que lo que debes hacer y cuando tú piensas con aquello que quieres hacer son exactamente la misma cosa. Cuando tú sabes lo que debes hacer y cuando quieres hacer y estas cosas son exactamente lo mismo, eso es tener un corazón circuncidado. ¿Por qué? Porque lo que más deberías hacer y lo que más quieres hacer debe ser lo mismo. Lo vuelvo a repetir. Lo que más deberías hacer y lo que más quieres hacer es lo mismo. Es la mejor expresión de un corazón circuncidado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si lo que más quieres hacer es, si lo que más deberías hacer es amar a Dios, lo que más quieres hacer es amarlo y estar con Él. Pero ahí esto que nosotros queremos se encuentra con nuestro placer, se encuentra con nuestros deseos. Pero lo que el Señor está diciendo, cuando tu placer, aquello que amas profundamente y te encanta, se encuentra con lo que debes hacer, estás con un corazón circuncidado. Ahora, no estamos hablando de carne circuncidada de acuerdo al principio del Antiguo Testamento. Porque, ¿por qué Dios no dijo, vamos a tatuar al pueblo de Israel? ¿Por qué se trata de esta palabra circuncisión? Oye, la circuncisión es algo asqueroso, es algo sangriento. Y justamente ese es el objetivo de la circuncisión. La circuncisión es sangrienta, la circuncisión es asquerosa en sí, en ese acto, pero también es algo profundamente íntimo, pero algo también que cuando escuchamos la palabra circuncisión es algo espeluznante. ¿Por qué no alguna otra parte del cuerpo? Y la circuncisión es espeluznante porque trata de mostrarte la profundidad del pecado, la pena del pecado. El pecado es tan grave, el pecado es tan grave que está en lo más profundo de ti, en lo más íntimo. El pecado es eso, es asqueroso. Entonces, por lo tanto, tú le dices, vamos a mantenernos, ¿cierto?, con el corazón circuncidado. ¿Qué significa esto? Y el apóstol Pablo nos ayuda, ¿cierto? Y también un teólogo llamado Douglas Moo nos ayuda a comprender este principio. En Colosenses capítulo 2 habla acerca, donde dice literalmente, y esta es una traducción del mismo Douglas Moo: en Cristo, ustedes cristianos han sido circuncidados en la circuncisión de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando de la cruz. Está diciendo, cristianos, ustedes son circuncidados en la circuncisión de Cristo. No solo dice que cuando te conviertes en cristiano obtienes un nuevo corazón, obtienes un corazón circuncidado. Dice que tienes un corazón circuncidado debido a que el Señor Jesús fue circuncidado. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? La mayoría de los teólogos en este momento se ponen de acuerdo y pueden decir que la circuncisión de Cristo era cuando en la cruz Jesucristo, el Dios encarnado, estaba experimentando el castigo, la maldición del pecado. ¿Cuál es la maldición del pecado? La muerte. Ser cortado. La maldición del pecado es ser cortado. ¿Cuál es la maldición del pacto? Es ser
cortado. Por lo tanto, de acuerdo a las leyes, si en algún momento te equivocas, ¿qué pasa? Te cortan. Si mientes, si engañas, si te equivocas con la gente, y eso realmente siempre es algo difícil, vas a ser cortado. Pero Dios dice, si me desobedeces, la pena va a hacer que yo sea cortado. Si tú eres desobediente a mí, la pena la tengo que pagar yo. Porque Cristo en la cruz estaba recibiendo lo que tú podrías recibir por medio de esta experiencia cósmica que cada uno de nosotros tenemos. En la cruz del Calvario, Jesucristo, el Dios encarnado, estaba experimentando y estaba recibiendo lo que tú y yo deberíamos recibir como castigo. Él estaba recibiendo la pena por el pecado. Pero el Señor Jesús, por medio de su palabra, te enseña que en el jardín del Edén, cuando salen Adán y Eva, ¿te acuerdas quién estaba en la puerta cuando ellos salen del jardín? Había un ángel con una espada, un querubín con una espada, protegiendo el camino hacia el árbol de la vida. Lo que significa que la única manera de volver al árbol de la vida es pasar por debajo de la espada. Y en la cruz, Jesucristo fue bajo la espada. Y en ese sentido, Él fue circuncidado. ¿Y qué hacemos con esto? 5. Con esto termino. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Durante todo el trayecto de este sermón te mostré la buena noticia. La buena noticia de ser discípulo. Pero el evangelio es evangelio incompleto cuando no se muestra la mala noticia. Y la mala noticia es que si no vives una vida de arrepentimiento, vas a recibir el castigo por la maldad de tus obras. El furor del Señor se encenderá como un fuego y arderá sin que nadie pueda apagarlo. Si eres un discípulo del Señor Jesús, vas a postrarte delante de Él y le vas a pedir perdón. Si no lo eres, hoy es un momento para decirle, Señor, perdóname porque simplemente he sido un miembro, porque simplemente he sido un frecuentador de la iglesia y no he sido un discípulo entregándome por completo. Y yo sé que tú estás ahí para quebrantar mi corazón, para transformarme de adentro hacia afuera, para ser una luz a las naciones. Esto no es para asustar, esto es una realidad, esto es una verdadera realidad. Aquellos que somos hijos, súbditos, discípulos, Jesucristo, el Dios encarnado, fue circuncidado para que tú y yo podamos pasar y estar libre en la presencia del Señor. Si esto no es así en tu vida, este es el momento de poder presentarnos delante de Él y caminar. Y a eso yo me refería. Durante los últimos 10 años hemos caminado en esta dirección y se está acercando un momento en el cual en nuestra iglesia necesitamos renovar absolutamente todas las cosas. Y las personas no son cosas. Las personas no son piezas de ajedrez. Nosotros no intercambiamos personas acá en la iglesia. Nosotros no colocamos a una persona para colocar otra. No funciona así. Porque quien administra la iglesia es el Señor. Y estamos profundamente necesitados de obreros como iglesia. Y para poder vivir como verdaderos obreros, nosotros necesitamos tener esta capacidad de vivir continuamente en el arrepentimiento. Hermanos, nosotros tenemos la profunda necesidad
de que los hombres de esta comunidad se pongan los pantalones. Nosotros somos una iglesia presbiteriana y reformada que creemos que el liderazgo bíblico que el Señor ha colocado en su palabra no lo ha colocado en los hombres por género, lo ha colocado simplemente por un tema de autoridad. Y los hombres de esta comunidad tienen la responsabilidad delante del Señor, porque no todos los hombres están llamados a ser presbíteros, no todos los hombres están llamados a ser diáconos, pero estamos llamados a entregar nuestra vida por completo a nuestra comunidad. Y nosotros necesitamos caminar otro tiempo más adelante, no solamente con hombres, sino que también, como lo decía al comienzo del sermón, con mujeres que se están entregando por completo en esta dirección. Si no te has entregado por completo al Señor y estás viviendo como un consumidor o como una consumidora de religión y te estás presentando aquí en el balcón de servicios, yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te llamo al arrepentimiento. En el nombre de nuestro Señor, te llamo al arrepentimiento, porque no fuiste llamado, no fuiste llamada para eso, no fuiste llamado para vivir las miserias del mundo, no fuiste llamada para estar recogiendo la basura del mundo. Eres un discípulo, eres una discípula del Señor. Y como decía en un comienzo, discípulos del Señor, tenemos una vocación y un llamado: obediencia y sumisión. Obediencia y sumisión. Y si tú realmente quieres convertirte en un discípulo y dejar atrás esta percepción de únicamente ser un miembro común y silvestre, te invito en el nombre del Señor Jesús. Y a los adolescentes que se han recibido como miembros en este último tiempo, pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo que con los adultos. Y queridos, esto debe traer una profunda alegría a nuestros corazones, porque mientras vivimos el arrepentimiento, Él nos quebranta, Él nos transforma y por sobre todo, Él nos recibe. Por lo menos los próximos 5 años vamos a seguir caminando en esta dirección como pastor. Y quiero recordarles que esta es nuestra vida, que esta es nuestra existencia. Esta es la visión que tenemos como iglesia y no la vamos a abandonar. No nos vamos a detener en peleas chicas, en picuiñas, porque la necesidad es profundamente grande. Avancemos juntos en la dirección del quebranto, en la dirección del arrepentimiento, en la dirección de ser una luz a las naciones. Señor, en el nombre de Jesús, yo te alabo y yo te doy gracias. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que mis hermanos que están aquí, no recibiendo valores y principios de esta persona, en el nombre de Jesús tú les puedas dar la capacidad, Señor, de ver que es tu palabra, que es tu Espíritu Santo hablando a sus corazones. Señor, tenemos una profunda necesidad y yo te pido perdón. Efectivamente, Señor, nosotros tenemos que orar por más obreros. Pero yo te pido perdón por colocar eso como lo primordial de mi vida. Cuando lo primordial eres tú. Cuando lo primero eres tú. De que aprendamos a vivir como verdaderos discípulos. No como religiosos, no como simples miembros, no como frecuentadores de iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, como pastor, te pido perdón por poner
mi foco y mi mentalidad en la necesidad y no en nuestra profunda relación de intimidad contigo. Te pido perdón, Señor, si con esta intensidad he contagiado o he contaminado a otros hermanos, pero ayúdanos en el nombre de Jesús y clamamos con todo nuestro corazón: Señor, envía más obreros a tu mies. Pero mientras eso ocurre, ayúdanos a vivir el verdadero discipulado. En el nombre de Jesús, amén.